Eh, yo les recomiendo de que no coloquen nunca apetito, bien. Orina, bien conservado. No, traten de utilizar términos, ¿no?, que les hagan a ustedes marcar la diferencia. Por ejemplo, en apetito, anorexia, perder el apetito. Polifagia, excesivas ganas de comer. Parorexia, ganas de comer, pero alimentos extraños. Citofobia, de repente el paciente tiene miedo a comer, entonces estaríamos de repente pensando en un adolescente, una anorexia nerviosa, por ejemplo. Señora, ¿usted tiene sed? Sí, doctora, demasiado, tengo una sed incrementada. Pum, pones polidipsia, ¿me entienden? Esos términos son los que ustedes deben manejar y ese es el motivo de esta ponencia. Semiología general es estas cosas generales, como uno debe de empezar antes de abarcar cada aparato y sistema. Luego empezamos con los antecedentes generales, que incluyen grupo sanguíneo, factores pH, si es que el paciente es alérgico a un medicamento, ha consumido en algún momento drogas. Estos antecedentes y patológicos. Los antecedentes fisiológicos involucran la evolución del paciente, quiere decir, desde que nace, su crecimiento y maduración. Y en el caso de la mujer, incluye la menarquia, cómo es el régimen catamenial, su actividad sexual, si es que ha tenido partos anteriormente, si es que ha tenido abortos, cómo ha sido la lactancia materna, siempre y cuando ya la mujer sea mamita, ¿no? Y qué métodos anticonceptivos usa. Entonces, en los fisiológicos, básicamente, tú le vas a preguntar cómo ha sido su desarrollo psicomotor de niña, cómo fue, a los cuántos meses fue el control cefálico, a qué edad dio las primeras palabras, a qué edad dio los primeros pasos. Todo ello nos va a orientar a ver si es que el paciente ha tenido o un adecuado desarrollo psicomotor o de repente un déficit y es por ello de que tiene alguna alteración en el rendimiento escolar, por ejemplo. Antecedentes patológicos, son enfermedades de la infancia, de repente el niño tuvo varicela, tuvo sarampión, si es que lo han hospitalizado anteriormente. Eso es un dato muy importante. Lo han operado, es alérgico, ha recibido anteriormente transfusiones, si consume alcohol o drogas. Y los antecedentes familiares, como pueden observar, que también es incluido dentro de, abajito de los antecedentes patológicos, es donde tú relatas aquellos antecedentes de tu papá, de tu mamá o de tus hermanos. Como sabemos, hay muchas entidades en medicina que tienen carácter genético, carácter hereditario. Entonces pueden decirte, sí, doctor, mi mamá falleció de cáncer de ovario, por ejemplo. Y justo la señora está en consulta porque tiene un sangrado excesivo y mucho dolor en dicha zona. Entonces, esos datitos ya nos pueden ir orientando. Señor, usted se ha hecho anteriormente, no sé, una ecografía, un Papa Nicolau, etc. Entonces, esos datos van a ser muy importantes a la hora de recopilar la historia clínica. Se debe consignar, como mencioné, enfermedades mentales, hereditarias, neoplasias, infectocontagiosas. El examen físico tiene dos partes. El examen físico general y el examen físico regional. El examen físico general es lo que el día de hoy vamos a aprender juntos. ¿Qué se refiere? ¿Se acuerdan que les mencioné lectoscopía? La lectoscopía comprende 10 tópicos muy importantes. Ver el hábito constitucional del paciente, ver el estado de nutrición, cómo está el sistema linfático, el sistema locomotor, el tejido celular subcutáneo, si tiene alguna alteración en cabeza, ojos, piel. Eso es el examen físico general. En cambio, el examen físico regional es lo que ustedes van a aprender en las siguientes ponencias. El examen adecuado en el aparato respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, etc. Entonces, cuando tú ya realizaste el examen físico general, regional, tú vas armando una impresión diagnóstica. Entonces vas sumando los signos o los síntomas y llegas a un síndrome clínico.
Este síndrome clínico ha sido obviamente recogido a través de la anamnesis y el examen físico que tú le has realizado a tu paciente. En base a este síndrome clínico se van a realizar disquisiciones sobre diagnósticos diferenciales y se van a agregar a uno o más diagnósticos presuntivos. Pueden ser diagnósticos presuntivos anatómicos, funcionales o etiológicos. Estos últimos diagnósticos presuntivos son los que nos van a orientar a un plan terapéutico y estudios complementarios necesarios para poder llegar a el diagnóstico definitivo, que es el final. Por ejemplo, en la historia clínica de mi hospital nos pone 3 líneas para colocar el diagnóstico presuntivo y finalmente ya el médico residente te coloca los diagnósticos definitivos. ¿A qué quiero llegar? Un síndrome, chicos, quiero que tengan en claro que es el conjunto de signos y síntomas que tienen características en comunes. ¿A qué me refiero con características en comunes? Etiopatogénicas, etc. Entonces, si viene un paciente con, por ejemplo, dolor abdominal en hipocondrio derecho, vamos a ver esto acá. De hecho, ese es el síntoma. Doctora, me duele acá en el lado derecho mucho, se queja demasiado del dolor. Y tú ves que la paciente está amarilla, o sea, está histérica, ¿qué es lo que pensarías? ¿No? Que tenga cálculos biliares. Entonces, ¿qué examen le pedirías? Bien, le pido un hepático junto con sus bilirrubinas para ver cómo está, de repente, y una ecografía para descartar una litiasis en vías biliares. A eso se refiere. Yo tengo mi síndrome, lo llevo a un síndrome y de acuerdo a ello arranco con el plan que voy a abordar en el paciente. Ahora, no se confundan con el término qué es un síndrome, qué es una enfermedad o qué es un trastorno. Yo les comenté que el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que tienen características en comunes. Una enfermedad es una patología en la cual se sabe la etiología. Me dejo entender. En este caso, si llegamos por ejemplo, en el caso de un síndrome anémico, es un síndrome anémico, tiene anemia, pero yo no sé qué tipo de anemia, si es anemia megaloblástica, si es anemia ferropénica, etc., anemia hemolítica. Si yo descubro que es por deficiencia de hierro, estoy detectando la NOx, estoy detectando el agente etiológico. Entonces, eso ya sería una enfermedad. Anemia ferropénica. En cambio, un trastorno es aquel conjunto en el cual no se sabe la noxa o la etiología aparente, pero se tiene indicio de que es una etiología multifactorial o se conocen los factores de riesgo. Por ejemplo, una anemia por anorexia nerviosa. Todos nosotros que somos estudiantes sabemos que la anorexia nerviosa no se sabe la causa específica, ¿me entiendes? A eso significa trastorno. Trastorno esquizoide, por ejemplo, no se sabe la causa específica. ¿Sí? Quiero que diferencien ciertos términos porque ustedes de repente no lo verán muy importante, pero créanme que en la parte clínica y cuando estén ahí con el paciente les va a ayudar un montón. Finalmente, en el plan de trabajo, yo le pido los exámenes auxiliares, de repente alguna interconsulta, siempre es bueno consultar con la especialidad, y el plan terapéutico. La evolución, acá están todos los internitos. La evolución se va a desarrollar de la siguiente manera. S de subjetivo, O de objetivo, A de apreciación y P de plan terapéutico. ¿Qué significa esto? La S es todo lo que el paciente te va a referir. Entonces, yo empiezo la evolución. El paciente el día de hoy refiere, y lo pongo entre comillas, siente que se ahoga en las noches cuando está echada en la cama. Entonces, nosotros sabemos de que eso sería una disnea. Objetivo es todo lo que nosotros hemos constatado o recopilado mediante el examen físico y lectoscopía. ¿Qué quiere decir? En el objetivo tú vas a colocar temperatura, tanto, frecuencia cardíaca, ponte que sea taquicárdico, 140. Saturación de oxígeno, 79. Piel, y vas
describiendo todo lo que tú estás viendo, lo que tú has examinado. Apreciación es, como su nombre lo dice, ¿cuál es tu criterio como interno, como médico? Por ejemplo, el paciente está hospitalizado por una infección urinaria y me llega el urocultivo y sale negativo. Entonces, ¿qué apreciación tendrías tú? De repente suspenderle el tratamiento antibiótico porque el urocultivo es negativo, entonces tú colocas en la apreciación. Urocultivo negativo, motivo por el cual se le suspende tratamiento antibiótico. Y en plan terapéutico son todos los planes, todos los procedimientos que se le va a realizar al paciente. En este caso pondrías suspensión del tratamiento antibiótico, se solicita resonancia magnética, por ejemplo. Y finalmente la epicrisis. La epicrisis, ¿por qué es importante? Porque el paciente tiene derecho a saber un resumen de todo lo que se le ha hecho en el hospital, ¿sí? A nadie nos gustaría de que nos den de alta y no nos digan qué nos han hecho, entre comillas, si es que nos hemos recuperado del todo o no. Recuerde que si tú tienes una buena anamnesis, ello te va a bastar para llegar al diagnóstico en un 60-80%. Y siempre luego de la entrevista deben de realizar el examen físico completo. Pasamos al examen físico. El examen físico comprende 4 partes: inspección, palpación, percusión y ocultación. Pero ¿qué sucede? Que en el examen físico abdominal, cuando ustedes lo vean más adelante, este orden varía. Inicia con la inspección, en segundo lugar con la ocultación, en tercer lugar con la percusión y en cuarto lugar con la palpación. Vamos a empezar con la inspección. La inspección, chicos, son los ojitos, ¿sí? Es lo que tú vas a observar en el paciente. Esta inspección debe darse a la luz del día o en todo caso con una iluminación blanca. El paciente debe estar en la posición correcta y nosotros como exploradores debemos estar con la mirada atenta. En la inspección, no se confundan con la ectoscopía. La inspección ya es una exploración física un poco más detallada. La ectoscopía es solamente como que de arriba abajo y listo, lo más resaltante. En cambio, inspección es un poquito más detallado. Por eso que en inspección se consideran estos tópicos. Es importante ver cómo está la condición general del paciente. ¿A qué me refiero esto? A ver cómo está el estado de salud. Si es que está estable, si es que es un paciente que está en pésimas condiciones, si es un paciente que está ya muy malito. Segundo tópico, la edad. ¿Por qué es importante ver la edad? Uno siempre tiene que comparar la edad cronológica con la edad aparente. ¿Por qué? Porque esta comparación me va a ayudar con el fin de determinar la conservación o desgaste orgánica en el paciente. ¿Sí? El tipo de constitución. El tipo de constitución básicamente se refiere con la conformación anatómica del individuo basada en el aspecto particular del cuerpo. Y acá tenemos tres hombrecitos. El primero, que es el tipo pícnico. El segundo, que es normolíneo, o también llamado el atlético. Y el más flaquito, o también llamado leptosómico. Entonces, cuando ustedes hagan la historia clínica, les va a aparecer en la parte de inicio facies y en algunos casos tipo de constitución. Entonces, si es gordito, ¿no? Es el típico pícnico. Atlético, la persona, ¿no? que se cuida, ¿no? Ni para aquí ni para allá. Y leptosómico es el paciente. El estado de nutrición. El estado de nutrición se estima con la inspección, pero se confirma con el peso. ¿Cómo yo confirmo el peso? Con el índice de Quelet, que es la fórmula del índice de masa corporal, que es la altura
perdón, el peso entre la altura al cuadrado. Es importante también observar el estado de hidratación de la persona. Vamos a encontrar ciertos signos y síntomas. ¿Cómo tú aprendes, detectas signos de deshidratación? Un paciente que esté con las axilas secas, con la piel que esté poco turgente, que se queda ahí, ¿ven? En el caso, levanto el pliegue y regresa. En cambio, en un paciente deshidratado se queda ahí un buen rato, como lo pueden observar acá. Un paciente taquicárdico, un paciente taquipnéico, ¿no? Esos estados de hidratación nos pueden orientar a la patología que tenga el paciente.